Aquí tenemos a Jessica. A Jessica le encantan los niños y es maestra de infantil. Jessica es muy feliz cuando está enseñando y dando cariño a sus niños. Gracias, Jessica. Os presento a Lidia, es la que manda en una librería. Lidia nos ayuda a encontrar libros con millones de aventuras divertidas. Me encantan los libros, gracias Lidia. Este es Rubén y es nutricionista. Rubén nos ayuda y nos enseña a comer bien para estar sanos y fuertes. Ahora le toca a Sarai. Sarai escribe muy bien. ¿Y sabéis por qué? Porque Sarai es profesora de lengua y sabe muchas palabras de esas difíciles. Gracias, Sarai, por enseñar a leer y escribir bien. Esta chica con el pelo tan bonito es médica y cuida mucho a sus pacientes. Gracias a Patricia por cuidar y curar a tanta gente. Te mando un beso muy grande. ¡Mua! Esta chica se llama Nuria. Ha estudiado ADE. Trabaja en la dirección de una empresa y toma decisiones muy importantes todos los días. Aitana es guapísima y elegante. Ha estudiado marketing y protocolo. Le encanta organizar eventos y también el mundo de la moda y la comunicación. Gracias, Aitana, por enviarnos tu foto. Esta chica tan decidida se llama Ainara y trabaja de administrativa ayudando a las personas haciendo papeles que los mayores tienen que hacer. Ahora le toca el turno a Sara. Sara tiene la carrera de periodismo y humanidades. Sabemos que Sara ya está recorriendo el mundo en busca de historias para contárnoslas. Algún día seguro que escribe un libro o la vemos por la tele haciendo el telediario. Hasta pronto, Sara. Este chico tan elegante se llama Borja. Es maestro y le gusta mucho enseñar y explicar las cosas a los niños. Y por último, pero no por ello menos importante, aquí tenemos el gran Alberto. Alberto es estibador en el puerto de Valencia y se preocupa que todas las cositas que necesitemos y compramos lleguen a las tiendas. Yo no lo conozco personalmente, pero me han dicho que es divertido, muy buena persona y muy buen amigo. Y como también podéis ver en la foto, es muy guapo.